cualquier caso, va a fallecer este paciente. De 3.5 a 5.5 miliquevalentes por litro. ¿Otra pregunta? Ya, pasamos entonces a los eritrocitos. Cuando hablamos de los eritrocitos nos vamos a referir también a las anemias cuando hay caída de los eritrocitos o a la policitemia cuando hay una alta cantidad también de los mismos. Primero, los eritrocitos en su estructura, recuerden que son discos bicóncavos, anucleados, ¿ya? Cuya función más importante de los eritrocitos radica en su proteína intracelular, que es la hemoglobina. ¿Ya? Esta es. Recuerden que la hemoglobina es el tampón o buffer intracelular, pero también esto es gracias a que se une a los gases, tanto oxígeno como CO2, de ahí radica su importancia, ¿ya? Es decir, dentro de ellas va a haber básicamente una reacción bioquímica gracias a la anhidrasa carbónica y de este modo va a convertir, hay una catalización, es decir, puede formar el agua con el CO2 y va a formar el bicarbonato como tal, o el ácido carbónico, perdón, ¿ya? Para poder transportarla. Entonces el bicarbonato se transporta en la hemoglobina en forma de un ácido carbónico cuando se une con el agua y el CO2, ¿ya? Entonces gracias a su enzima que es la anhidrasa carbónica, ¿ya? Entonces eso es lo que hace, y luego transporta desde los pulmones hacia los tejidos periféricos como oxígeno libre por si acaso, ¿ya? La concentración y el diámetro varía de 7.5 hasta 2.5 micras, ¿ya? De 2 hasta 7.5 micras su diámetro en ambos lados, ¿no? Transversales como longitudinales tiene ese tamaño. En un hemograma normal, que es la medición del recuento de los glóbulos rojos, yo tengo por milímetro cúbico de 5.2 millones más o menos, ya en promedio. Va desde 4.7 millones hasta 5.2. Eso es el valor normal de los eritrocitos, ¿ya? Ahora, estos eritrocitos, dentro de ellas tienen su hemoglobina, y la hemoglobina se mide también de manera diferente. La hemoglobina, aquí, más o menos en un líquido alcanza hasta unos 34 gramos por cada 100 mililitros de células. Esa es su concentración. Hablando en gramos, decilitros sería de 13 o de 15 hasta 18, ¿ya? ¿Hola? Sí, sí, dime. ¿Cómo está? ¿Qué le ayuda? No, ahorita no le cuento. ¿Sí? ¿Era urgente? Era una canción. Sí, es una canción con la En mi colegio está después de la sencillas, creo que como lo puedo llevar a más. Sí, primero ¿qué? Eso no. Porque suena porque te ves puesto. No recuerdo el señor conmigo. Ya, continuemos. Entonces, las hemoglobinas normales varían desde 13 hasta 18, perdón, cuando son altos, y menor a ellas ya estamos hablando de una anemia, por si acaso, ya tomando en cuenta el valor de la hemoglobina como tal. Lugares donde hay formación de los eritrocitos en la vida intrauterina y luego post-sacovitelino, hígado vaso, ganglios linfáticos y médula ósea después, ¿no? Después del nacimiento. ¿Ya? Esta producción de eritrocitos está dado gracias a una hormona que es la eritropoyetina, y la eritropoyetina se sintetiza en las células extraglomerulares renales, ¿no? A partir de ahí viene. Entonces, esta eritropoyetina, al liberarse desde el sistema renal o el tejido renal, viene y estimula a estas colonias, ya que son las células precursoras hematopoyéticas. Viene aquí. Obviamente estas hematopoyéticas o totipotenciales van a formar a todas las líneas, no solamente a una línea específica. Sin embargo, el eritrocito responde directamente
a las unidades formadoras de colonias de los eritrocitos. Aquí se esconde, es decir, estimula a estos de aquí, ¿ya? Porque estas me van a dar a los eritrocitos. Por tanto, a menor o a caída de los eritrocitos hay mayor síntesis de eritropoyetina, y la eritropoyetina viene y regula la concentración de eritrocitos, ¿ya? Y cuando va a haber un fallo renal, un paciente enfermo renal, así tenga su médula ósea intacta y muy bien las unidades formadoras de colonias de eritrocitos, este paciente cursará con una anemia, porque no va a haber quien estimule a estas células madre y no haya formación. Así haya hierro, así haya folatos y otros nutrientes, nunca va a formarse un eritrocito como tal, van a ser inmaduros y por tanto voy a tener anemias aquí, ¿ya? La formación sigue por una célula madre totipotencial o hematopoyética denominado, y que esta me va a dar a unas unidades formadoras de colonias esplénicas, ¿ya? A partir de aquí yo voy a ver tres líneas celulares, una para las unidades formadoras de colonias de eritrocitos que me van a dar a los eritrocitos netamente, y otras que me van a dar para la formación de los granulocitos y agranulocitos. Es decir, estoy hablando aquí de los linfocitos, ¿ya? Los linfocitos. Por ejemplo, aquí yo tengo la formación de colonias de los granulocitos y agranulocitos, y dentro de ellas voy a ver estos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Neutrófilos encargados de infecciones de bacterias, eosinófilos encargados de infecciones parasitarias, basófilos mediadores inflamatorios, y los monocitos, estos que son, en este caso, granulocíticos, son los macrófagos o la primera línea de defensa. Estos del otro lado van a formar los linfocitos T y B, que serían las células precursoras de la línea linfoide. Estos son de la línea mieloide, por si acaso, y van a dar lugar a la formación de los linfocitos T, que van a ser los de ataque directo, citotóxicos, natural killer, ¿ya? Y los colaboradores, y los linfocitos de tipo B encargados de una inmunidad específica a través de formación de anticuerpos, ¿ya? Ahí vamos a ver los 5 anticuerpos. Estos son, por si acaso, mediadores o como última línea de defensa que tiene nuestro organismo, ¿no? En cambio, el innato viene con estos, los agranulocitos y los granulocitos. Y por último, una línea que es la unidad formadora de colonias de los megacariocitos que dan a las plaquetas. Entonces, tres líneas. La unidad formadora de colonias de eritrocitos, de los megacariocitos y de la línea mieloide y linfoide que van a dar lugar a los leucocitos. Entonces, tres líneas. Cuando va a haber falla en nuestra célula madre totipotencial, entonces ninguna de las tres colonias se estimula y por tanto yo voy a ver anemias, plaquetopenias y leucopenias, un cuadro denominado pancitopenia. Entonces los cuadros medulares, por ejemplo radiaciones o cánceres de médula ósea, van a llevar este problema a un paciente. Doctor, en esos casos se hace el trasplante, ¿verdad? Trasplante de la médula ósea. La diferenciación de los eritrocitos, una vez que se estimule las unidades formadoras de colonias de los eritrocitos, siguen estas rutas. Primero un proeritroblasto, luego un eritroblasto, dependiendo de su pigmentación, puede ser basófilo, policromatófilo o si no ortocromatófilo, puede ser estas. Y finalmente vamos a ver aquí un reticulocito que es un eritrocito todavía no diferenciado, ¿ya? Una vez que pasa del reticulocito, es el eritrocito maduro, que ya tiene su forma disco bicóncavo, anucleado, con buena capacidad de hemoglobina para unirse rápidamente, reversiblemente al CO2 y al oxígeno y transportar rápidamente, ¿no? La función de la hemoglobina sobre todo radica en su transporte de oxígeno y de CO2, de ahí determina. ¿Cuánto tiempo viven los eritrocitos? 120 días. ¿Ya? Entonces, al cabo de este tiempo, cuando pasan por el vaso, se destruyen. Hay una hemólisis y por tanto hay una producción diaria de los eritrocitos, así como una eliminación diaria de los mismos, manteniéndose siempre valores estables de 4.7 millones hasta 5.2 millones por milímetro cúbico de sangre, ¿ya? Ahora, recuerden, la producción de los eritrocitos está regulado por esta hormona, eritropoyetina. ¿Dónde hemos dicho que se sintetiza la eritropoyetina? Células yuxtaglomerulares, ¿verdad? Estos van y estimulan a las células precursoras hematopoyéticas y finalmente nosotros tenemos mayor producción de eritrocitos, ¿ya? Ahora, ¿quién estimula la eritropoyetina? Pregunta de examen. La oxigenación tisular, esa es. Depende del oxígeno, de la cantidad de oxígeno en los tejidos, depende la eritropoyetina. Si hay una caída de la oxigenación tisular, es decir,
que baje de 80, si recuerdan la presión parcial de oxígeno era de 80 hasta 100 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una concentración baja de oxígeno a nivel de tejidos, pónganse que hay 70, porque un paciente saturando 70, le ponen el saturómetro con 70 está. Entonces, rápidamente esto estimula que se forme la eritropoyetina, porque el cuerpo indica en estos casos que hay menor cantidad de hemoglobina, porque recuerden, la hemoglobina está unido al oxígeno. Entonces el cuerpo indica que hay menor cantidad de hemoglobina y por tanto su producción está en aumento en relación a eso. Factores que pueden reducir la oxigenación. Un shock hipovolémico, por ejemplo, un volumen sanguíneo bajo, estimulará una anemia, diferentes tipos de anemia, todos los tipos de anemia van a llevar a que se forme eritropoyetina. Una hemoglobina baja, por ejemplo, baja cantidad de hierro, le va a dar baja cantidad de hemoglobina, va a estimular eritropoyetina. Mal flujo sanguíneo por una obstrucción, por ejemplo, pónganse que hay una trombosis arterial, esa zona está con hipoxemia, entonces se forman mayores eritrocitos. O cualquier cuadro pulmonar, sobre todo en relación a la ventilación. Si tengo, por ejemplo, un paciente con una fibrosis pulmonar, es decir, este paciente no se distiende bien su tejido pulmonar, capta menos oxígeno y tiene mayor cantidad de CO2. Entonces, como capta menos oxígeno, este paciente comúnmente va a tener oxígeno bajo en el cuerpo y por ende va a estimular el sistema regulador y va a haber mayor cantidad de eritropoyetina que a su vez van a formar mayor eritrocitos. Pero esto no compensa, este paciente se va a empeorar peor, porque no dependía aquí de la cantidad de eritrocitos, sus eritrocitos estaban normales. Pero este paciente enfermo pulmonar crónico, todos los casos de EPOC, enfermedades pulmonáricas crónicas obstructivas, tienen policitemia, porque es un sistema compensador, como capta menos oxígeno, entonces la eritropoyetina responde a eso y forma mayor cantidad de eritrocitos. Pero el problema nunca ha estado en los eritrocitos siempre estaban en sus valores normales. ¿Dónde está el problema? En los pulmones. Entonces estos pacientes con daños o enfermos pulmonares, un paciente bronquítico por ejemplo, háganle un hemograma, va a salir con una policitemia, es algo normal, es un sistema de regulador normal. O pacientes que viven en la altura, váyanse a La Paz por ejemplo, esos pacientes, o ustedes váyanse a La Paz, o pacientes que han venido de allá aquí o viven allá, van a tener policitemia. A mayor altura, menor cantidad de oxígeno atmosférico, ¿verdad o no? Entonces este paciente tiene menos oxígeno en el cuerpo y su sistema responde secretando mayor eritropoyetina y el paciente tiene policitemia en función a eso. Y cuando hay una policitemia, es viscoso la sangre, produce hipertensiones arteriales, produce insuficiencias cardíacas, entonces hay que hacerle sangrías, hay que eliminar 1 litro cada cierto tiempo de este paciente. Tiene que ir a donar porque si no va a tener problemas serios cardiovasculares. Hemoglobina. La hemoglobina tiene esta estructura química, está formado por estos compuestos. Tiene 2 succinilcoenzimas más 2 glicinas en su estructura. ¿Ya? Estas van a formar 4 piroles y los piroles van a formar las protoporfirinas. ¿Ya? Esta protoporfirina 9 se une al hierro y va a formar la porción hemo. Y la porción hemo más una porción proteica, que es el polipéptido, forma una cadena completa. ¿Ya? Una cadena alfa o beta. Entonces es muy importante que ustedes conozcan la composición del hierro. Si no hay hierro, no va a formarse la porción no proteica, que es el hemo. Entonces quiere decir que vamos a tener anemias en este paciente por deficiencia de hierro. ¿Ya? O no hay proteínas, no hay cadenas polipépticas, entonces este paciente tampoco va a tener una buena formación de hemoglobina. Entonces ahí vamos a ver nosotros por deficiencia de folatos, por ejemplo, mala cantidad de hemoglobina. Finalmente las cadenas alfas o betas van a formar una hemoglobina teniendo 2 cadenas alfas y 2 betas, es decir, 4 cadenas forman una hemoglobina. ¿Ya? Esta es la estructura, por si acaso, de una hemoglobina. El hierro, el metabolismo del hierro, las concentraciones del hierro en el cuerpo varían de 4 hasta 5 gramos. ¿Ya? De todas ellas, un 30% está acumulado en el parénquima hepático. Ahí está la reserva de hierro. El hierro dentro del parénquima hepático se denomina ferritina. En el plasma, cuando está circulando comúnmente,
ya sea para formar nuevos hemoglobinas o para dirigirse al sistema hepático en el plasma, se denomina transferrina. Transferrina. Es el mismo hierro, pero con diferentes nombres dependiendo dónde esté. Transferrina en el plasma representa 0,1%. Intracelularmente tiene un 1% en todos los compuestos intracelulares, incluido la hemoglobina como tal, ¿ya? Y en la mioglobulina es un 4%, en forma de mioglobulina 4%, ya en el sistema muscular estamos hablando aquí. Listo, y ahí yo tengo de 4 a 5 gramos distribuidos de esta manera. El transporte y almacenamiento del hierro. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, una cantidad determinada de alimentos que contengan hierro, ¿ya?, es absorbido en el sistema delgado, en la primera porción, primera, segunda, tercera porción del duodeno, hay un gran activamente absorción, pasa al sistema plasmático, y cuando llega al sistema plasmático, entonces se denomina transferrina, recuerden, ¿verdad? Transferrina, ¿ya?, en el plasma libre. Luego de aquí puede dirigirse al tejido hepático y denominarse ferritina. Ferritina. O bien puede dirigirse a diferentes rutas metabólicas intracelularmente hablando y va a tomar en cuenta, por ejemplo, a las enzimas, a la porción hemo, a la hemosiderina, y ya esto para las rutas metabólicas propias de las células. Pero recuerden, esto es básicamente un 0%, o perdón, 1%. Entonces es una muy baja concentración. La ferritina, sin embargo, acumula todo lo que nosotros consumimos, se va directamente al parénquima hepático para acumularse allí en forma de ferritina. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. En promedio el varón de 0,6 miligramos al día, ¿ya? En mujeres la pérdida es de 1,3 miligramos al día, o por un cuadro de hemorragia puede haber pérdida demasiado también, ¿no? ¿Esto a qué va a llevar? Básicamente a que haya una alteración normal de la hemoglobina, plasmáticamente hablando, y esto moviliza la reserva hepática para que pueda formarse nuevas hemoglobinas, ¿ya? La absorción de hierro en el aparato digestivo es gracias, por tanto, al mecanismo de la bilis. En la bilis se secreta la apotransferina, que es una porción que permite que se pueda absorber desde las primeras porciones del duodeno. Cualquier alimento viene desde el tejido, para la degradación de contenido graso, viene desde el parénquima hepático, pasa por la bilis o por la secreción, y recuerden que esta va hasta la ampolla de váter y luego de ahí se sigue el proceso de la absorción, ¿ya? Anemias, vamos a ver diferentes tipos de anemias, ¿ya? Pueden ser causas normales o patológicas. Vamos a ver anemias, por ejemplo, por pérdida de sangre, que son estos anemias hipocrómicas, microcíticas, es decir, son chiquitos y tienen mala pigmentación, ¿ya? Esto es porque hay pérdida de sangre. Una hemorragia, por ejemplo, me va a llevar a este tipo de anemias. Anemias hipocrómicas que tienen baja cantidad de hemoglobina dentro y pequeñitas, que son microcíticas. Anemias aplásicas, estos tipos de anemias es cuando hay fallo medular, pueden ser procesos cancerígenos o incluso radiaciones exceden por mucho. Y cuando va a haber anemias aplásicas, ustedes también háganle un hemograma completo y seguramente no solo habrá una anemia, sino también habrá una plaquetopenia y también habrá una linfopenia o leucopenia, que es la caída de los leucocitos y de las plaquetas, porque si hay fallo en la médula ósea, quiere decir que la célula madre también está fallando. Entonces aquí no solo pues habrá caída de los eritrocitos, sino también habrá de las otras dos líneas celulares. Las anemias megaloblásticas, es decir, son glóbulos rojos grandes, aumentados de tamaño, por eso se llaman megaloblásticas. Esto es por la deficiencia de ácido fólico, vitamina B12 y del factor intrínseco, ¿ya? Entonces, esto sobre todo, deficiencia de mediadores de maduraciones de los eritrocitos, como es el caso de estos folatos, permiten que la hemoglobina o el eritrocito se forme grande. Son las megaloblásticas. Luego vamos a ver las anemias hemolíticas. Estas anemias hemolíticas, como su nombre dice, hay una lisis en la membrana celular del eritrocito. Una de ellas puede ser, por ejemplo, las reacciones inmunitarias. Por ejemplo, un papá con un grupo sanguíneo RH positivo, la madre un RH negativo, al revés.
Entonces el niño puede nacer, por ejemplo, con el RH del padre y la madre tiene anticuerpos contra ese antígeno. Entonces lo reconocen como algo extraño y lo destruyen a los eritrocitos del recién nacido, un proceso conocido como eritroblastosis fetal. Entonces aquí va a haber una lisis del eritrocito, destrucción del eritrocito, por un cuadro inflamatorio, por una reacción de este anticuerpo contra los RHs, ¿ya? Entonces esto va a hacer que el paciente curse con una anemia hemolítica. Policitemias. Las policitemias es cuando hay un aumento exagerado de la concentración de eritrocitos, ¿ya? Aquí, ¿qué se mide? Se mide el hematocrito. El hematocrito por encima del 47% indica que hay demasiada concentración. El hematocrito mide la masa de los eritrocitos. Si a mayor hematocrito, entonces quiere decir que hay mayor cantidad de eritrocitos, ¿ya? Esto puede hacer, por tanto, que las policitemias y las causas sean muchas, y lo mismo podemos hablar de sus consecuencias. Va a haber policitemias secundarias o va a haber policitemias veras, dependiendo de la etiología, no es necesario entrar en esto. Lo que sí tienen que saber es que va a provocar daños cardiovasculares. Como la sangre se vuelve más espesa, puede llegar a producir aumento de las presiones intravasculares y producir una hipertensión arterial. Puede provocar daños en los compartimientos de las aurículas de los ventrículos por las presiones cambiadas y va a provocar una insuficiencia cardíaca. Además, como está tan viscoso, entonces el paciente puede tornarse un aspecto cianótico, muy eritemático, muy congestivo, porque hay demasiados eritrocitos. Además, aumenta la presión venosa periférica en estos pacientes, porque se acumula ahí demasiado, entonces va a llevar a un paciente con daños vasculares en el sistema venoso, ¿ya? Entonces, el tratamiento de la policitemia, dependiendo de la causa, obviamente, va a ser extraerle cierto periodo de tiempo, 1 litro, 1,5 litros, 2 litros de sangre, y de este modo la concentración de eritrocitos se normaliza por un breve tiempo y luego vuelve otra vez. Entonces cada cierto periodo le tengo que hacer esa extracción de sangre. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué pasaría si, digamos,